Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hermano, inclinen su rostro y vamos a ahora. Bendito Dios, glorioso, majestuoso, Señor Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Señor, porque tú eres esa luz que alumbra, tú eres esa dirección correcta, esa dirección divina. Tú eres el único puente, oh Dios, oh Jesucristo. Tú eres el único camino para encontrar la salvación. Gracias te damos, oh Dios, tu palabra trae luz en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Bendícenos, Señor, en este tiempo, para que podamos, oh Dios, ser edificados en tu palabra y en tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno, amén y amén. Hermanos, ese texto bíblico nos habla en un sentido negativo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa eso de la profecía? Significa la visión de Dios, significa la palabra de Dios. Una sociedad, hermanos, que no toma la palabra de Dios, un pueblo que no toma la palabra de Dios, un país, una ciudad, una nación, es un pueblo que se va directo al precipicio y al desenfreno. Pero el lado positivo dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿A qué ley se refiere? Bueno, a esa misma profecía, a esa misma palabra. Dice que es bienaventurado. Hermanos, aquel que es bienaventurado en Cristo Jesús, hermanos, puede tener necesidad de muchas cosas, pero esa bienaventuranza va más allá de lo que este mundo pueda ofrecer. Recordemos que nuestra ciudadanía no es una ciudadanía terrenal, sino que dice la palabra que somos ciudadanos celestiales. Ahí lo dice Pablo en la carta a los Filipenses. Entonces el hombre se pregunta, hermanos, muchas veces, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Muchos se dicen y se preguntan, si Dios existe, ¿por qué yo tengo este problema, este sufrimiento? ¿Será que Dios se olvidó del mundo? ¿Será que Dios se olvidó de la humanidad? ¿Por qué hay tanta guerra, hay tanto dolor y tanto sufrimiento? Pareciera, ¿no? Entonces que se llega a la conclusión de que Dios es malo, pero el hombre no. Pero el hombre, bueno, según esa idea. Pero el principal problema es, hermanos, que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y como consecuencia de que la sociedad le da la espalda a Dios, hermanos, hay destrucción, muerte y dolor. Como consecuencia, hermanos, del pecado original de Adán y de Eva, que tomaron de ese fruto que Dios les dijo, puedes tomar cualquier otro fruto, pero el fruto de ese árbol no lo vas a tomar. Después dice allá en Romanos, ¿no?, que por causa de ello la muerte pasó a todos los hombres. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Entonces, al ser una sociedad y al ser seres humanos, hombres caídos, hermanos, pecadores, como lo dice la palabra de Dios, entonces, hermanos, lo único que le queda al hombre es la muerte, la condenación. Pero el hombre sigue dando la espalda a Dios, le sigue dando la espalda a Dios, y Dios provee, Dios da la solución. Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvación a todo aquel que en él cree, pero el hombre se ha olvidado del Evangelio. El hombre se ha olvidado de la Biblia. La sociedad se ha olvidado de la iglesia. La iglesia ya no es para la sociedad algo tan esencial. La sociedad se olvida de la misericordia, se olvida del perdón, hermanos. Cuánto odio, cuánto desprecio hay en la sociedad. Se olvida del amor, de ese amor genuino y por supuesto del amor de Dios. Pero no todo es malo, hermanos, porque también hay esperanza. También hay esperanza. ¿Sabe que cuando el texto bíblico dice en el versículo 18, sin profecía, está hablando acerca de una dirección divina? Está hablando de la visión de Dios. Hay un ejemplo, hermanos, que es un ejemplo a no seguir, es un ejemplo negativo. Dice que cuando Elí y cuando venía creciendo Samuel, dice que en ese tiempo, hermanos, no había visión. Y no había visión, hermanos, no porque Dios no quería hablar al pueblo, ni que Dios era malo, ni que Dios se había olvidado, sino que el hombre le había dado la espalda a Dios. Una de las situaciones, hermanos, donde nosotros vemos en la historia de Israel
exactamente en la historia o en la parte de los jueces, fue, hermanos, donde el pueblo se olvidó de una manera terrible de Dios. Y eso, hermanos, fue algo donde hubo una corrupción moral tremenda y una decadencia espiritual del pueblo de Israel. Si nosotros nos vamos a Jueces, vayámonos a Jueces, el último capítulo, que es el 21, perdón. Capítulo 21, versículo 25. Jueces termina con este versículo, el último versículo de Jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el texto bíblico. Si usted ya leyó los Jueces, usted se va a sorprender de la decadencia moral que había en el pueblo de Israel. Cuando escasea la palabra de Dios en una sociedad, obviamente Dios no es conocido. Y cuando escasea la palabra de Dios, muy pocos hombres viven en santidad y en fidelidad a Dios. Cuando el hombre se olvida de la dirección divina de Dios, hermanos, se olvida, hermanos, de lo más importante. El hombre va a estar haciendo cosas malas, pero va a decir en su corazón, no, yo estoy haciendo el bien. Como no conoce la verdad, como no conoce la dirección de Dios, va a andar por ese camino equivocado. Allí, si usted se quedó en Jueces, unas 3 páginas hacia adelante, Primera de Samuel, capítulo 3, hermanos, versículo 1, cuando Jehová llama a Samuel y le dice la palabra de Dios, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era triste, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque menciona a Elí, que era uno de los líderes religiosos de la nación. Y venía Samuel, creciendo el niño Samuel. Y ustedes ya conocen la historia de cómo Dios usó a Samuel. Pero resulta que cuando Dios estaba llamando a Samuel, él se levantaba y iba a buscar a Elí y le decía, me ha llamado. Y eso lo repitió en 2 o en 3 ocasiones, hasta que Elí le entendió, Elí, no, te está llamando Dios. Era tanto que escaseaba la palabra de Dios que Samuel tampoco había identificado, hermanos, que era Dios quien lo estaba llamando a él. Cuando la palabra de Dios escasea, hermanos, hay desenfreno. Pero nosotros conocemos, hermanos, que la fuente de la dirección divina está en Cristo Jesús. El mundo desprecia a Cristo, pero Cristo da a conocer a Dios. Felipe le dijo a Jesús en una ocasión, Felipe, uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Le dice, y aún no me conoces. Cristo es, hermano, el que da a conocer a Dios. Al oír la palabra de Dios y creerla, el hombre pasa de muerte a vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, hermano, dice que en otros tiempos Dios le había hablado al pueblo a través de visiones, de diferentes maneras, a través de profetas, pero que ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios habla. Pero ¿qué hace la sociedad hoy en día? Cierra los oídos. Quiero diversión, no quiero nada del Evangelio ni de Cristo. No, yo quiero deleitarme en el pecado, yo quiero vivir la vida plena, dice mucha gente, pero yo no quiero nada de Cristo. Hermano, va directo al desenfreno. Va directo a la corrupción moral. Y hermanos, para llegar a la corrupción moral y a la decadencia espiritual no se necesita, hermanos, estar metidos en vicios escandalosos, estar metidos en drogadicción. Hermanos, el hecho de simplemente rechazar el Evangelio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entra en una corrupción y una decadencia espiritual. Así va este mundo, hermanos, hoy en día, la dirección divina, sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena, ahí en Proverbios 29, 18. Un pueblo desenfrenado es la consecuencia de no aceptar la dirección divina. El desenfreno, hermanos, es desorden, la vida en desorden. Hoy, hermanos, cuánto doctrinas han salido, hermanos, que distorsionan el diseño y el plan de Dios. Cuántas doctrinas han salido, hermanos, que terriblemente quieren verlo como algo normal y mucha gente lo ve como algo normal. No nació como un varón, pero él tiene la libertad y entonces puede vestirse como mujer. No, eso es desenfreno. Eso es triste.
Por eso, hermanos, vienen las consecuencias terribles de las sociedades que nosotros encontramos en la Biblia. Y una de ellas, hermanos, de las sociedades de la generación de Noé, había una perversión terrible. No contenderá mi espíritu, dijo Dios, raeré al hombre de la faz de la tierra. Noé halló gracia. Él junto a su familia, Dios le dijo, vas a construir un arca y vas a pregonar y vas a predicar que va a venir un diluvio, va a venir un juicio de agua sobre este mundo y todo será destruido. Se burlaban de Noé. La gente, hermanos, vivía pervertida hasta que llegó el momento. Y decía, ay, ¿el diluvio cuándo va a venir? Ah, llegó el momento. Y solo Noé y su familia y los animalitos se salvaron. Así está este mundo, hermano. Y Cristo cuándo va a venir. Vos que andas predicando esas cosas todavía ahí. Pero, hermanos, cuando venga, será el lloro y el crujir de dientes de muchas personas. Hermano, ese desenfreno, hermanos, como la torre de Babel. Aquellos hombres se olvidaron y quisieron juntarse a hacer una torre tan grande, hermanos, buscando la gloria, la vanagloria propia. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Estos hombres se olvidaron de Dios. La torre de Babel los confundió completamente. Hubo confusión con respecto a este tema. Un pueblo desenfrenado que se olvidó de Dios. La sociedad en Sodoma y Gomorra, hermanos, uno de los acontecimientos extraordinarios y más conocidos en la Biblia. El juicio de Dios, que cayó fuego, hermano, y destruyó esta ciudad pervertida y perversa. Que cuando visitaron los ángeles para avisar a Lot que tenía que huir porque venía el juicio sobre ese lugar, la gente, hermanos, quería meterse a la fuerza donde Lot. Sácalo porque queremos conocerlo. ¿Qué significaba eso? Querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Era tan pervertido esa sociedad, hermano, que llegaron a ese extremo. Llegaron a ese extremo, hermanos, de desenfreno total. Y ojo que nuestra sociedad no está muy lejos de ello. Nosotros vivimos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, hermanos, esperamos la venida de Cristo. El juicio de Cristo vendrá sobre aquellos que rechazaron el evangelio de Cristo Jesús. Y aquellos que dirán, ajá, y lo que estás predicando Jesucristo nunca viene. Hermanos, muchos serán sorprendidos ahí. Porque ellos piensan que es locura lo que nosotros predicamos y lo que nosotros creemos. Pero la palabra de Dios, hermanos, ninguna de sus promesas ha caído a tierra. Siempre se cumple. Cuando el pueblo de Israel salió, hermanos, Dios los liberó con gran señal, milagros de Egipto a través de la mano de Moisés. Moisés estaba, hermanos, dejó un momento el pueblo. Moisés se fue al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, a hablar con Dios. Se tardó Moisés. Muchos dijeron, hey, Aarón, que era el que estaba, digamos, al segundo después de Moisés. Ya no regresó Moisés, quizás murió allá. Quizás se fue para otro lado. Hagamos nuestro propio Dios. Mira el corazón cómo es pervertido. Vieron cómo Dios lo sacó, abrió el mar rojo. Hizo un camino por el mar rojo de alguna manera impresionante. Lo sacó con milagros. Las plagas que hubieron, ellos vivieron las plagas como Dios obró de una manera sobrenatural. Pero estando allá, hermanos, en el desierto, el corazón pervertido del hombre dijo, hagamos un becerro de oro. Traigan todos los que tienen aritos de oro, los que tienen cadenas, los que tienen esto pulsera y esto y que lo otro, vamos a fundirlo y vamos a formar el becerro de oro. Y se olvidaron de Dios. Un desenfreno total. Y si seguimos ahí, hermanos, encontraremos tantas historias en la Biblia de grupos, de naciones, hermanos, que el desenfreno los llevó a darle la espalda a Dios y a traerles consecuencias terribles a su vida. La consecuencia, hermanos, es la muerte. Porque el hombre sin Dios distorsiona el diseño de Dios para la humanidad, para la sociedad. El hombre que no conoce la dirección divina y la visión que Dios, la profecía de Dios, hermano, es un hombre que desconoce el diseño de Dios. Y viene el desenfreno. Y muchos creen y están convencidos que están en una verdad, aunque estén en un error. Pero si no está en la Biblia y no está en la palabra de Dios, es un error. Es un error, hermano. También menciona la segunda parte del texto bíblico. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando habla de la ley, hermanos, es lo que el hombre debe obedecer. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios ha establecido en su palabra. No rechazarlo, es tomarlo. Hermanos, y qué maravilloso es encontrar ese salmo. Si nosotros vamos a Salmos, capítulo 1, ahí un poquito atrás, al primer salmo, vemos ahí, hermanos,
que empieza con la palabra bienaventurado. Si nosotros leemos desde el 1 al 3, hermano, lo voy a leer, sígalo ahí con su vista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire lo que dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, es una delicia. Hermanos, la ley y la palabra de Dios es una delicia al corazón, hermanos, a la vida del hombre. Todo aquel que se ha rendido delante de Dios, todo aquel que se ha postrado su corazón delante de Dios, hermanos, se dará cuenta que es una delicia y no es una carga. El apóstol Juan, allá dice, ¿no? En su carta, en primera de Juan, dicen que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, sino que es una delicia. Estaremos no como María, sino como Marta. Marta dice que estaba a los pies de Jesús, ¿verdad? Y la otra hermana dice, andaba de aquí para arriba y para abajo, afanada y turbada. Pero la otra estaba, hermano, a los pies de Jesús, contemplando a Jesús. ¿Cómo contemplamos a Jesús? Hermanos, a través de la palabra de Dios. Hermanos, a través de la oración. Hermanos, a través de lo que Él nos pide en su palabra. Una delicia. Hermanos, pero también, ¿qué es lo que dice Deuteronomios 6:24? El quinto libro de la Biblia, Deuteronomios capítulo 6, versículo 24. Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tenía, hermanos, que guardar los estatutos de Dios, guardar la palabra de Dios. ¿Y cuál era la promesa, hermanos? ¿Sabe cuál era la promesa? Que les iba a ir bien. La bendición de Dios. Hermanos, y le voy a decir una cosa, no es cuestión, ¿verdad?, de que hay que sacar de contexto el versículo bíblico y creer en muchas cosas, hermanos, que anda hoy en día del evangelio y la prosperidad y tantas otras cosas, de que todo lo convierte en algo material. Pero, hermanos, Dios bendice de una manera material también. Pero a veces mucha gente tiene mucho dinero o muchas posesiones, pero a veces les falta algo más importante. A veces les hace falta paz en su corazón. A veces les hace falta, hermanos, ese verdadero amor, ese amor genuino. Hermanos, qué maravilloso es que Dios quiere bendecir. Más el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Si nos vamos adelantito ahí de Deuteronomio, le sigue el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, otro versículo conocido. Otro versículo conocido, hermanos, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí viene el resultado, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe cómo está eso, hermanos? Como el Salmo 23. En el versículo 5, o el 4, si no me equivoco, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque Jehová estará conmigo. Valle de sombra de muerte. ¿Qué significa? Que como oveja, porque está hablando del pastor, Jehová es el pastor y él es la oveja, que como oveja va a pasar situaciones amenazantes, va a pasar crisis, va a pasar por ese valle de sombra de muerte, pero que dice, no temeré porque tú estarás conmigo. De eso podemos estar seguros, hermanos, que Dios no va a abandonar. De eso podemos estar seguros, hermanos, que Dios no va a dejar a su oveja. De eso podemos estar seguros de que todo aquel que en él cree, como dice la Biblia ahí, hermano, en Romanos, no será avergonzado. Aún cuando pase en momentos de crisis, hermanos, la bendición de Dios estará ahí. Recuerde lo que dijo Jesucristo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. La verdad, hermanos, es la ley, la verdad es la palabra de Dios. Hermanos, ¿y qué trae eso? Libertad. Pero cuando la gente está en el mundo, creyendo que tiene libertad para vivir, están esclavizados por el pecado. Están esclavizados, hermanos, de que hay una venda en sus ojos y dicen que son libres. No, no son libres, son esclavos del pecado. Pero Dios a nosotros nos ha hecho libres. Ha roto las cadenas del pecado. Esas cadenas que nos ataban, hermanos, somos libres en Cristo Jesús. Termina el versículo de Proverbios, la última palabra. ¿Cómo la termina? En la última frase, bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Sabe qué significa, según el diccionario Mind? El término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior. En ese caso,
por Dios. Hermanos, eso es alguien bienaventurado. Eso es alguien que tiene felicidad, gozo. Sabe, hermanos, que depende de Dios, que no depende de ninguna otra cosa, sino que depende de Dios y que Dios está al cuidado de él y que por eso es bienaventurado. Hermanos, y eso aquí en el mismo libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, lo dice de la siguiente manera. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. ¿La sabiduría cuál de este mundo? No, la sabiduría de Dios. ¿Y dónde encontramos la sabiduría de Dios? En su palabra. Nos hace bienaventurados. Bienaventurados son los que le retienen. Será árbol de vida los que en ella echan mano. Hermanos, para concluir, la dirección divina trae como consecuencia ser bienaventurado. La visión de Dios. Nosotros debemos declamar, hermanos, que en nuestro corazón y en nuestra vida no escasee la palabra de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros debemos de anhelar la Escritura, de aprender de la palabra de Dios, aquí reunidos como iglesia, y también en nuestros hogares, leer la Biblia, decirle, Señor, háblame a través de tu palabra, que no escasee, porque el día que escasee, hermanos, entonces ya no traerá esa bendición. Pero el que rechaza la dirección divina le trae como resultado una vida en desorden, en distorsión del diseño de Dios para su vida y en la sociedad. Ya está, así está la sociedad hoy en día, hermanos, porque se ha olvidado de la dirección de Dios. La pregunta, hermanos, ¿se está sometiendo a la dirección de Dios? A su palabra. ¿De qué está disfrutando ahora usted por estar siguiendo a Dios? Creo que si usted se hace esa pregunta, usted podría sacar una lista de tantas bendiciones, de tantas cosas malas que pueden pasar en este mundo, incluso de tantos problemas que usted y que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir, de cualquier índole. Podemos sacar muchas cosas positivas de las cuales Dios nos ha bendecido. Hermanos, debemos de valorar las bendiciones de Dios. Debemos de valorarlo, porque Él no desampara a nadie, aún en medio de esa necesidad que usted pueda tener. Muchas veces lo negativo puede tratar de absorber lo positivo, o la bendición, o lo que Dios está haciendo por nosotros. Pero debemos de saber, hermanos, que nosotros debemos de confiar siempre en la providencia de Dios. Porque los que estamos aquí, hermanos, yo creo que todos anhelamos que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Eso es lo que le dijo Pablo a la iglesia, no ahí en Colosenses, si no me equivoco, 3:16, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Que no que escasee, sino que abunde. Que no escasee, hermanos, como escaseó en los tiempos de los jueces, en los tiempos de Elí, sino, hermanos, que sea una diferencia en nosotros y abunde en nuestro corazón para que traiga ese gozo, esa felicidad y el ser bienaventurado. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre,